Abran la poderosa a Lucas, capítulo 4. No. Estamos en nuestra serie titulada Interrumpiendo el Silencio. Interrumpiendo el Silencio. Hemos estudiado varios temas de lo que es el silencio. Y en veces, como hablamos, hay un silencio sagrado de escuchar a Dios. Pero hay otras partes en la Biblia donde poderes opresores tratan de silenciar al pueblo de Dios. Y son personas bajo opresión, en situaciones muy difíciles, que claman a Dios, interrumpen el silencio. No se rinden, siguen adelante, perseveran, invitan a que peticionan a que Dios venga y participe y traiga justicia y sanidad y claridad y liderazgo. Y constante vemos este contraste de poderes que quieren silenciar al pueblo de Dios y el pueblo de Dios que responde. Y como Dios constantemente manda a sus profetas que interrumpen el silencio, incomodan. Ahí viene otra vez este enfadoso a decir esto, pero lo que ellos no proclaman un estatus para ellos mismos, pero una honra a Dios. Amén. Pero hoy vamos a ver la interrupción del silencio, no de un profeta, pero del Mesías, de Jesús, interrumpiendo el silencio. Ya leímos al inicio de nuestro servicio Lucas 4, versículo 14 al 30. Y vamos a desempacar este pasaje un poquito más, pero deja compartir unas palabras en inglés. We're in this study of interrupting silence. Constantly throughout the scriptures, when God's people are oppressed, God sends prophets. Or at times, it's the people who cry out to God. They are the ones who initiate and engage God in what's happening. And so both things happen in the Old Testament. Either God breaks the silence by sending a prophet, or the people break the silence calling God to show up, to engage, and to help. But today we won't necessarily look at a prophet. We're going to look at the Messiah himself interrupting silence. I read the passage in Spanish. I'm going to read it in English. Voy a leer el pasaje brevemente en inglés. In verse 14, in chapter 4, it tells us that Jesus returns to Galilee in the power of the Spirit, that he's been teaching throughout synagogues. And then in verse 16, he comes back home. And the people in his hometown, they have heard everything that he's done somewhere else. Imagine if you're from Nazareth. Jesus has been doing all these things in other cities, and now he's coming home. We didn't even know he was like that. And now he's coming. And it says here that Jesus, it was his custom to go to the synagogue, and he enters it, and it's his turn to read. And he's handed a scroll of Isaiah. That's a pretty long scroll. And of all the things he chose to read, he read this passage. And it says, "The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor." And that's Jubilee. We're going to talk about that. And so then what happens afterwards? People are like, "Oh, that's amazing. That's great." But then they're like, "Aren't you just like Joseph's son? Aren't you just like..." And then Jesus, we can tell there's something happening. And he says, "You're probably going to quote a proverb to me. Physician, heal yourself. Why don't you do something here that you did out there?" Do you understand what he's saying? He's saying, "Hey, we heard you do a lot of great things for a lot of people out there, but why don't you come do something for us? We'll believe you when you bless us."
And Jesus doesn't back down from that. He addresses the root issue in their lives. And he says, during the time of famine, there was a lot of widows in Israel that were hungry, but God sent a prophet to a foreign widow, not an Israelite widow. And not just that, there was a lot of people with leprosy in Israel, but God sent another prophet to a Syrian general to be healed. And by that time, they're so upset, they literally want to assassinate and kill Jesus by dragging him. They kick him out of the synagogue. They drag him to a hill, and they try to throw him down to kill him. This is his hometown. What's happening? That's a little bit of what we're going to unpack. Amen. Bueno, esa es una introducción un poco larga, un resumen en inglés, porque vamos a hablar más en español. Amén. Jesús inaugura el gran jubileo. Esta va a ser la parte 1, porque hay tanta información que vamos a hacerlo en parte 2. Jesus inaugurates the great jubilee. Esta es la primera parte. Y como leímos en el versículo 14 al 21, ¿no? Jesús está sanando en otros lugares, pero ahora regresa a casa, lee esta escritura, se le da el libro de Isaías, y de todo lo que puede elegir, elige a leer este pasaje. Y lo que lee es un pasaje basado en Isaías 58, Isaías 61, como que lo une, da como un resumen, ¿no? Vamos a Isaías, capítulo 61. Turn your Bibles to Isaiah, verse 61. Isaiah 61. Fíjate lo que dice en el versículo 1 a 2. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a liberar a los prisioneros. Es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Pero fíjate en el versículo 2. A pregonar el año del favor del Señor. Y fíjate lo que dice después. Y el día de la venganza de nuestro Dios. Pero Jesús no lee ese pasaje. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Dice el versículo 1 y el versículo 2, pero la parte que Jesús omite, que no cita, es esta. El día de la venganza de nuestro Dios. Esa parte Jesús intencionalmente no la incluye. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿De quién y cómo es Dios? En no citar esta parte de la proclamación. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Jesús toma Isaías, lee el pasaje, pero no dice la parte de la venganza de Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos está revelando Dios aquí? And so in verse 1, in Isaiah 61, he reads, this is what Jesus is quoting. The Spirit of the Sovereign Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind the brokenhearted, to proclaim freedom from the captives, to release from darkness the prisoners, to proclaim the years of the Lord's favor. And then this part, Jesus doesn't quote. And the day of the vengeance of our God. What does it say about God? Why would Jesus purposely, intentionally leave out the vengeance passage? What is God bringing in Jesus? Liberation, not vengeance. Entonces, ¿por qué Jesús no incluye este versículo? Porque creo que Jesús está trayendo
la liberación, la restauración, la redención de todas las cosas. Es la inauguración de este gran jubileo. Pero el gran jubileo no incluye la venganza de nuestro Dios. ¿Y la audiencia? Algunos quizás sí, pero otros, oye, no, ¿cómo que no hay venganza? Si tenemos enemigos que tienen que ser castigados. Si se tiene que hacer una justicia, que varios sean destruidos y la gente quiere venganza, pero Jesús no trae venganza, trae liberación. ¿Y qué pasa? El pueblo empieza a cuestionar ahora a Jesús. So people want vengeance, but God's bringing liberation. And so what happens? You missed the part. You missed something, Jesus. Why don't you save that part? Let me tell you what I think is happening. I think the Nazareth people are seeing an opportunity to really benefit themselves by having Jesus and the power they have heard him display now be their local hero. And I think they have a kill list of people that are like, these are our enemies. Let's get them. And I don't think Jesus includes them. And I think they get upset. You know, we're at a time in our lifetime right now where literally people are being assigned enemies. Isn't that right? If you believe this, this is your enemy. If you believe this, that's your enemy. And people are buying it in and embracing enemies that are being assigned. And I think Jesus is breaking that silence and saying, nope, there's no vengeance, there's a liberation. Vivimos en un tiempo donde literalmente estamos siendo asignados quién son nuestros enemigos. Si crees esto, o eres de este país, o eres esto, estos son tus enemigos. Si crees esto, y crees esto, estos son tus enemigos. Y hay grandes tensiones, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, queremos venganza. Pero Jesús no trae venganza. Y creo que es por eso porque la gente se empieza a molestar. Porque imagínate, si tú eres de Nazaret. Nazaret es un pueblo pequeño, como Jaimito el Cartero. Tangamandapio, mi pueblo natal. Sorry, that's a Mexican old school joke. What was I saying? So Nazaret, I don't know how to say. Nazaret es un pueblo pequeño, bajo la opresión de Roma. Históricamente tiene muchos enemigos, son pobres, han sufrido muchísimo. No se les ha dado lo que otros en otras regiones han recibido. Y se reúnen en la sinagoga. Y me imagino que tal vez se reúnen a quejarse, a pedirle a Dios, haznos justicia, no sé. Pero después se dan cuenta que hay un Jesús que lo conocieron desde niño, que llegó con su familia de Egipto. Y que aquí ayudamos a José y a María y a Jesús y después sus hermanos y sus hermanas. Aquí crecieron con nosotros. Y ahora de repente está haciendo milagros. Ahora de repente está enseñando. Y si tú eres de Nazaret, dice, ya le hicimos. Ya nos llegó el campeón. Nuestro gallo. O sea, ya llegó alguien para que nos va a ayudar. Y entra Jesús y todos, me imagino que ese día sí todos fueron a la sinagoga. Comparte tú. Y Jesús se pone ahí enfrente de todos, le dan Isaías. Y yo pienso que todos dijeron, hay que darle este pasaje para que diga lo que queremos que diga.
¿Sí me explico? Y creo que Jesús abre el libro y después cita el año de jubileo, restauración, liberación, recuperación de tierras. Vamos a estudiar más detalle qué es un jubileo del parte 2. Pero de nuevo, no incluye el día de la venganza. Y quizás alguien, oye, se te olvidó. ¿Por qué? O sea, porque muchas veces hay tanta amargura, o hay tanto odio social, o hay tanta formación que tienes rivales, ¿no? Que vienen y nos quitan y estos nos quieren y no la creemos. Y queremos la bendición para nosotros, pero no para otros. Y se molestan con Jesús y empiezan a cuestionarlo. Oye, ¿quién no eres? ¿Este no es el chiquillo de José? ¿Quién se cree que es este? Y fíjate lo que dice Jesús. Jesús continuó. Seguramente, versículo 23, ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Es decir, le están molestos. Oye, tú eres de nosotros y andas allá sirviendo a los otros. Pero vienes aquí y no has hecho nada. ¿No? Ven, danos poder aquí, danos riquezas aquí, bendícenos aquí. Y entonces Jesús ve estas intenciones y los reta. Y aquí lo podemos decir que el peligro del nacionalismo espiritual. El peligro del nacionalismo espiritual. ¿Sabes lo que es el nacionalismo? You know, the danger of spiritual nationalism. Do you know what nationalism is? Hay una gran diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Una gran diferencia. El patriotismo es algo muy saludable. Es un amor y una gratitud a tu nación o tus naciones. Es saludable. ¿Por qué? Porque quieres lo mejor para tu nación. Quieres lo mejor para tu país. Amén. El nacionalismo es diferente. Quieres lastimar a otros para beneficiarte a tu país. Y es muy diferente. Y en veces es difícil discernir la diferencia. Pero lo que está ocurriendo aquí en las Escrituras, vemos un nacionalismo de Nazaret. ¿Por qué bendeciste a los de Capernaum y nosotros no? Y vemos la violencia que le dan a Jesús. ¿Por qué? Porque no quieren un Mesías. Hay un nacionalismo espiritual. Quieren beneficiarse a sí mismos. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia entre el patriotismo, el amor a la patria y el nacionalismo. Y actualmente hay un crecimiento de un cristianismo nacionalista en los Estados Unidos, que excluye a los demás y se ve como el elegido ahora, como el nuevo Israel. Históricamente, grupos así, creencias así, han lastimado muchísimas personas. Ha sido una historia de un grupo muy violento. No solamente en este país, pero en otros países. El nacionalismo espiritual es muy peligroso. Hay un gran nacionalismo espiritual en México también. Trabajando en la frontera, ver cómo mexicanos han tratado a gente de Haití, cómo mexicanos han tratado a gente de Honduras, de El Salvador. Cuando venía gente en la caravana, un hombre, recuerdo ver el video que viene ahí con su bandera de Honduras y llegan mexicanos y lo insultan. Aquí no, pura bandera mexicana. El pobre señor venía migrando,
Entonces, cada país tiene este nacionalismo violento. En el contexto de Centroamérica, ¿cómo se habla del nicaragüense? ¿No? Como entre países de Centroamérica hay tensiones nacionalistas que se insultan, que se odian, rivalidades. En el Sudamérica, ¿cómo se habla del venezolano? Entonces, cada contexto existe esta maldad. Ahora, en este país, en México, también hay lo saludable, patriotismo, ¿no? El beneficio de la nación, pero sin violencia, sin exclusión, ¿sí? Entonces, lo que está pasando aquí, como están tratando a Jesús, continúa en nuestras sociedades. Pero la cuestión es, ¿qué te está formando a ti? ¿Te estás creyendo quién es tu enemigo? ¿O estás dejando que Dios te sorprenda, te interrumpa, te transforme? Amen. So we have to be able to discern the difference between patriotism, which can be healthy, a healthy love for your country, the desire well-being for your country or countries. But nationalism is violent, and there's a root that is evil throughout his history. And we have to be careful and be able to discern it. And I think that's what the Nazarene people are responding right here. They really want miracles for them, and they're upset that Jesus was doing services to other people outside of them. You see that? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pero ¿qué pasa en el próximo pasaje? Bueno, vemos que el evangelio es un evangelio sin fronteras. En el versículo 24 al 27 dice: pues bien les aseguro que ningún profeta lo aceptaban en su propia tierra. No cabe duda que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una viuda de Sarepta. Está nombrando de dónde es. Versículo 27. En los alrededores de Sidón. Bueno, final del 26. ¿Qué está haciendo Jesús? O sea, ya va mal la conversación. Y Jesús no empieza a pedir perdón, no empieza a decir, no, tienes razón. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan un milagro? A ver, tráiganme agua para darles vinito. No se pone Jesús empieza a retar sus prejuicios, su racismo, su deseo de violencia. Y de todas las historias del Antiguo Testamento, ¿qué elige Jesús a decirle a este grupo nacionalista? ¿Sabes? Había un tiempo donde por 3 años y medio no llovió y había hambre. Y sabes que el profeta de Dios no fue enviado a ninguna viuda de Israel. O sea, ¿los está insultando o los está sanando, provocando? Y después dice, y esa viuda era de Sidón. Históricamente, ese lugar era como el rival de Nazaret. ¿Ya ves que hay países que tienen rivalidades históricas? Esa viuda de Sidón era históricamente los malos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué fue el profeta ahí? Bueno, puedes leer Primero de Reyes 17, creo, y ver la fe de esta mujer, la obediencia de esta mujer, la generosidad que esta mujer le ofrece al profeta, donde otras personas de Israel no fueron generosas con el profeta. Entonces fue la extranjera viuda la que le da hospitalidad a Dios, porque en Israel había hostilidad contra Dios. ¿Sí? Entonces, ¿te imaginas la escena cómo va? La gente, no, es que Y continúa Jesús.
Y dice, ¿y sabes qué? Había mucha gente en Israel con lepra. Pero Dios no mandó al otro profeta, ni nadie de Israel. Lo mandó a este hombre Naam. ¿Y de dónde era este hombre? Siria, otro rival histórico de los israelitas. Pero si lees de esa historia, también ves aspectos de humildad de este hombre Naam. ¿Y sabes lo que era él en su posición? Un militar general. Era de los militares opuestos. Y Dios le extiende gracia a estos extranjeros no israelitas. O sea, es un escándalo todo esto. Y creo que esta gente está escuchando una versión de los profetas que no habían leído, que no querían leer y que habían omitido. Y creo que quizás leían los profetas que eran todos nacionalistas para Israel, incluían violencia en contra de los enemigos. ¿Sí? Y creo que en temas grandes, en nuestras tensiones sociales, así hay muchas creencias, pero en tema personal, quizás ahí también hay nuestra rivalidad, donde nos enojamos con Dios cuando bendice a alguien más y no a nosotros. Cuando nos alejamos de Dios, porque, hey, no me bendeciste a mí. Yo que te elegí a ti, te hice el favor de seguirte y no me bendices. Y bendices a aquel y a aquella y a ellos que ni siquiera te hacen caso. Es el mismo problema. ¿Sí lo ven? Esta condición humana de querer manipular a Dios, de querer beneficiarte a ti mismo, y si no te dan lo que te dan, haces tu berrinche espiritual y empiezas a amenazar, ya no voy a ir, ya no voy a ir. Es el mismo problema. ¿Y qué hace Jesús? No, cálmate, no. Tu problema es tu problema. O lo dejas y eres transformado, o te quedas ahí excluido. No por mí, pero tú mismo, tú misma, excluida. ¿Y qué responde? La gracia de Dios provoca ira. And how does this end? The grace of God provokes wrath. What did Jesus omit, leave out? Wrath. So who's really the one who has wrath? God or people? People. And so they drag Jesus, kick him out. The mob rule is just, and they drag him to the hill. Let's throw them off. And I don't know how many victims were down that hill. But that's where they took Jesus, revealing that they are the ones who are wrathful. And sometimes when you're that way, you project like God is that way. And you vision God that way because you're actually that way. And that's a big problem. And the challenge is the majority of people spend very few minutes and times in devotion to learning the heart of God. And you think you know, but perhaps you've been only reading a version of God, or you've only been hearing a version of God that's actually not very godly. And yet you believe it, and you make decisions based on it. And anybody can take the Bible and you can justify whatever. You can omit things. But look what Jesus omits and what Jesus emphasizes.
Entonces la gracia provoca ira. Jesús que no incluyó en el profeta Isaías la ira. Pero ¿de quién en verdad tiene la ira? ¿Dios o la gente? La gente. ¿Qué hace la gente? Ya nos caíste mal, ya nos retaste, ya nos ofendiste. Ya te cancelamos. Y empezaron a sacar a Jesús. Y lo llevaron hasta una cima de un lugar para aventarlo. Literalmente en capítulo 4 ya lo quieren asesinar. Y quizás ya había cuerpos allá abajo de otros que no estuvieron de acuerdo. ¿No? Es como cuando hay alguien en nuestras vidas que es honesto y honesta, que es sincero, sincera, que si le preguntas algo te va a decir la verdad, que si le pides consejo te va a decir lo que quizás no quieras escuchar, que si te acercas con ellos, no te van a incomodar porque tú ya andas en tu onda aquí. ¿Cuál es la diferencia? Quizás no lo avientas de una colina y no hagas eso, pero quizás puedes simplemente ignorarlos. Ya no son parte tuya porque te interrumpen. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entonces es fácil juzgar a este grupo, pero tenemos que ver ahí también nuestros corazones. En tu corazón ahorita, ¿hay ira en contra de Dios? Porque no te ha dado, porque no ha hecho lo que, porque no ha castigado a. ¿Te sientes decepcionado, decepcionada con Dios? Porque ha bendecido a otros más que a ti. En tu perspectiva, ¿sí me explico? Dios te bendice a todos, pero en veces no, nos faltó 3 cosas y no tengo nada. ¿No? Y alguien más te tiene envidia a ti porque ellos ven los milagros que Dios te ha dado, pero tú no los ves. ¿Hay ira en ti? Cerramos con este resumen, ¿no? Que Jesús inaugura el gran jubileo. Vamos a ver eso en parte 2, lo que es un jubileo. Vemos que el evangelio no tiene fronteras, el peligro del nacionalismo espiritual y la gracia de Dios provoca ira. Sabes, me llama también la atención cómo este grupo de personas cambiaron tan rápido. Admiración a tratar de asesinarlo. ¿No? Entonces tenemos que tener cuidado cómo escuchamos a las multitudes, porque las multitudes cambian. Se creen esto, después se van a creer esto, y luego se van a creer esto. Y viene otra historia de conspiración, y ahora se van a creer esto, y ahora se van a creer esto. Y no tienen estabilidad con Dios. Y muchas veces nos dejamos llevar por las multitudes, más que por Dios. A un nivel más personal, en veces nos dejamos llevar por otros seres queridos en vez que con Dios. Por nuestras propias heridas o envidias o amarguras en vez de Dios. Es fácil cancelar a Jesús. Pero lo que más deseamos es que Jesús nos lidere, que Jesús nos transforme. ¿No? Que Jesús no haga solo milagros para nuestro beneficio, pero que en verdad transforme nuestras vidas. ¿Qué prefieres? ¿Una bendición más o una transformación espiritual? Jesús quiere tener esta transformación con nosotros. Jesús es rechazado por no hacer milagros. Es rechazado también porque extiende misericordia a otras personas. Creo que como migrantes, para cerrar aquí, lo que me llama la atención es de que Jesús sanar a extranjeros no es algo nuevo. Dios siempre lo ha hecho.
Jesús simplemente está continuando lo que inició. Excepto que la versión era más nacionalista y Jesús regresa a restaurar. No. Esto es bendición para todas las naciones, para todas las gentes. Entonces Jesús no está haciendo algo nuevo, simplemente está continuando, que la misión de Dios no es local, es internacional, ¿no? Cuando otros intentan borrarte, Jesús te nombra. La inclusión de extranjeros siempre ha sido y será parte de la misión de Dios. Digo eso otra vez. Cuando otros intentan borrarte, Jesús te ve, Jesús te nombra. La inclusión de extranjeros siempre ha sido y será parte de la misión de Dios. Próxima semana vamos a estudiar parte 2, lo que es un jubileo. ¿Qué te interrumpió hoy de nuestro estudio? What interrupted you today from our study? If it's nothing, come on. Jesús escogió mencionar a una viuda extranjera y a un general sirio como parte de su primer mensaje público, interrumpiendo creencias nacionalistas y prejuiciosas. ¿Qué nos dice eso del corazón de Dios y cómo puede transformar nuestra forma de ver y tratar a los demás? Todos tenemos ciertos prejuicios que Dios quiere sanar. You can read that on your own in English. Y la segunda pregunta, así como la gente de Nazaret no pudo reconocer a Jesús por sus prejuicios y expectativas personales, ¿hay alguna comodidad, prejuicio o interés propio que te esté impidiendo ver lo que Dios está haciendo y servir a quienes te está llamando a amar? Dios siempre nos está poniendo personas en nuestros corazones, en nuestra mente, para conectarnos, para compartir, para pasar tiempo, para preguntar. Siempre, el Espíritu Santo siempre está haciendo eso. El reto que lo ponemos en, to-do list, next time, later, maybe. Not right now. I gotta be, we just filter it away. Pero creo que Dios siempre nos está poniendo personas que te invitan a conocerlas. Porque tú puedes ser Eliseo. Puede ser la viuda que da hospitalidad a Dios. Naam. Amén. Espero que esto te pueda ayudar. Vamos a tomar 5 minutos. Elige responder una de las 3 preguntas. No las 3, solo una. So let's break into groups here and just choose one of the 3 questions. Not all 3, just one to share with someone. Adelante.